Dios le bendiga, mis hermanos, en esta tarde, ¿cierto? Que estamos reunidos todos juntos en armonía, amén. Doy gracias al Señor por estar nuevamente en este lugar después de mucho tiempo, ¿cierto? El Señor ha honrado, Señor, en este día para poder entregar su palabra, amén. Así que, mis hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 17, versículo 11. Gracias, Señor. Lucas 17, 11. Como lo vayan encontrando, los vamos poniendo en pie para reverencia al Señor. Amén. 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 Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su pueblo dice amén. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Sí, Señor. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, Amén. Gloria a Dios. y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén, mis hermanos, que tomen asiento. Ya se ha orado por la palabra, ¿cierto? Que el Señor sea colocando palabra en mi boca, ¿cierto? Que toda palabra humana no pueda salir de mí, sino la palabra del Señor. Amén. Les voy a pedir un poquito de disculpas, me canso un poquito por la guatita, pero el Señor va a irnos ayudando, amén. Quizás esta palabra, mis hermanos, es muy conocida para los que estamos aquí en este lugar, pero en este día, ¿cierto? Cuando el Señor me entregaba esta palabra, nos dejaba una gran enseñanza, ¿cierto? Muchas veces de los que estamos aquí, muchos hemos escuchado esta palabra que Jesús sanó a estos 10 leprosos, amén. Y para entrar en esta palabra, ¿cierto? La lepra era una enfermedad, ¿cierto? Que era muy invasiva, era muy destructiva en nuestro cuerpo. Amén. Yo la podría asimilar, ¿cierto, mis hermanos? Como cuando era el COVID, pero esta enfermedad era aún más invasiva, ¿cierto? Era un poco más destructiva. ¿Por qué? Porque esta enfermedad atacaba al cuerpo. Esta enfermedad atacaba, ¿cierto? Por causa del pecado, atacaba al cuerpo, a partes del cuerpo, hasta los órganos del cuerpo. Gloria y poder en ti, Jesús. Hay poder en ti, Cordero Santo de Dios. Alabado eres tu Padre. Y dice en el capítulo 12, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon, dice, de lejos. Sí, mi Dios. Amén. Ellos se pararon de lejos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque, como les mencionaba anteriormente, esta lepra, ¿cierto? Esta lepra era una enfermedad contagiosa para el ser humano y ellos debían ser aislados. Entonces, ellos al ver pasar a Jesús por ahí, ellos sabían que Jesús podía tener misericordia de su vida y tal vez cambiar su vida, mis hermanos. Hay poder en tu sangre, gloriosa, bendita, Padre. Entonces, cuando ellos se pararon de lejos, vieron a Jesús y que imploraron, dice aquí, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bendito Dios, sí, Señor. Cuando yo leía esta palabra, mis hermanos, me daba mucho que pensar, y cuando leía yo podía escribir. Aquí tengo una ayuda a memoria, dijera, porque cuando uno lee se le vienen muchas cosas a la mente.
y empieza como a recordar esas historias como que está en el lugar, mis hermanos. Y dice que, como yo les decía, para acercarse a la comunidad, ellos estaban condenados a vivir fuera de la gente. Los leprosos, dice, al entrar a esta ciudad, corrían el riesgo, ¿cierto?, de ser apiedrados, de ser condenados a muerte. Y por eso ellos estaban fuera, ¿cierto?, de sus familias. Y yo podía pensar, cuando a nosotros, ¿cierto?, estuvimos, yo creo que los que estuvieron aquí, más de algunos tuvo esta enfermedad del COVID, ¿cierto? Y qué hacíamos cuando estábamos enfermos de esto. Teníamos que apartarnos, encerrarnos en nuestras casas, no podíamos visitar otras casas por el miedo de contagiarse. Y así mismo era esta enfermedad, mis hermanos, pero aún era peor. Era peor porque, si bien es cierto, el COVID causaba muerte, pero esta enfermedad, la que lo padecían, era terrible. Pero como les decía, perdían sus órganos, algunos perdían los dedos, la piel, tenían muchas cosas en su cuerpo y ellos tenían que ser apartados de ahí. Y en el capítulo 14 dice, cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí, cierto, como para entrar en esta palabra, los que tenían lepra, cuando eran sanados, ellos tenían que ir a los sacerdotes para que, por decir así, el sacerdote les diera el alta médica y ellos pudieran volver a su casa, a su familia. Y aquí el Señor les dijo, id y mostrado a los sacerdotes. ¿Y por qué dijo eso, mis hermanos? Porque Jesús perfectamente en ese momento podría haberles sanado. En ese momento Jesús tenía el poder para sanarles de inmediato. Señor, amén, gloria a Dios. ¿Y qué sucedió? Él no les sanó en el momento. Les dijo, id y mostrado a los sacerdotes. Y aquí, mis hermanos, podía ver la obediencia. La obediencia y cómo actuaron estos hombres leprosos en fe. Ellos actuaron en fe y ni siquiera fueron capaces de reclamarle al Señor y decirle, Señor, pero ¿por qué no nos sanas? Sino que ellos, ¿qué hicieron? Actuaron en fe, mis hermanos. Y ellos caminaron hacia el sacerdote sabiendo que ellos iban con esa lepra en su cuerpo. ¿Y qué hicieron? Caminaron, y yo me los podía imaginar, mis hermanos, mientras ellos caminaban, tal vez con esas tremendas llagas en su cuerpo, en sus manos, en sus pies, porque dice que esta lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad que afectaba al sistema nervioso y por ende ellos no sentían dolor, sino que esta enfermedad les atacaba su cuerpo y ellos no tenían sensibilidad. Y resulta de que a ellos se le caían la piel, se le caía a pedazos. Y cuando el Señor les dijo ir, ellos obedecieron, mis hermanos, y ellos caminaron, y yo me los imaginaba así, caminando por ese camino, aún pensando, ¿cierto?, que el Señor les podía haber sanado, pero ellos fueron obedientes. Y eso es lo que nos manda el Señor hoy en día, que muchas veces nosotros pedimos al Señor, pero no obedecimos, ¿cierto? Como el pastor decía en el estudio ese día, que ponemos miles de excusas para poder asistir a la iglesia, para poder salir a predicar a la calle, y no actuamos como estos hombres, ¿cierto? Que ellos hicieron, caminaron, avanzaron, y dice, y aconteció que mientras ellos iban, dice, fueron limpiados. Qué grande es nuestro Dios, porque Él nos conoce, ¿cierto? Ellos se arriesgaron, ¿cierto? Y pidieron al Señor la misericordia. Ellos ni siquiera fueron y le dijeron, Señor, sánanos, sino que imploraron misericordia, mis hermanos. Y es tan maravilloso cuando en vez, ¿cierto?, de nosotros pedirle al Señor lo que Él haga por nosotros, implorarle la misericordia al Señor, porque el Señor nos conoce. Y aquí podemos ver
que el Señor no actúa, ¿cierto?, de acuerdo a nuestra necesidad que nosotros tenemos, sino lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, sino lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque como yo decía perfectamente, Jesús le podría haber sanado al instante, así como muchos milagros que hay en la Biblia, que ha hecho al instante la sanidad. Pero Él les probó, mis hermanos, la fe. Él les probó la fe. ¿Y qué hizo? Le dijo que avanzara. Y es maravilloso esto. Yo podía imaginarlo como ellos caminaban y tal vez con esa, no sé, esa piel deteriorada, ese rostro deteriorado. Pero ¿qué pasó cuando ellos iban caminando, mis hermanos, iban avanzando hacia el sacerdote, ¿cierto? Iban siendo sanados, mis hermanos. Y por eso yo le digo que importante es obedecer y actuar en fe, los hijos de Dios. Actuar en fe, porque ellos no vieron sanidad, pero ellos mientras iban caminando, el Señor iba restaurando la piel. El Señor iba entregando tal vez ese dedo que se le había caído a ese leproso. Y así el Señor, ese mismo Dios que hizo ese milagro, hoy está en este lugar, mis hermanos. Pero ¿qué nos manda? Actuar con fe. Actuar con fe. Ellos se arriesgaron, ellos caminaron, ellos siguieron sin reclamarle al Señor, mis hermanos. Y por eso que yo me podía gozar en esto, porque por fe, mis hermanos, es maravilloso actuar. Muchas veces queremos los milagros, pero primero queremos ver el milagro y luego agradecemos o luego actuamos. Pero el Señor no trabaja así, porque Él nos conoce perfectamente. Él sabe cuándo darnos, cuándo quitarnos. Él sabe lo que nos hace falta, mis hermanos. Y aquí en el capítulo 14, en el capítulo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice, volvió glorificando a Dios en gran voz. Es maravilloso, mis hermanos, poder escudriñar y poder entender esta palabra, lo que el Señor hizo aquí por la obediencia. Ellos siendo sanados, viendo que había sido sanado, y se volvió glorificando a Dios a gran voz. Pero uno de ellos volvió, mis hermanos. Y eso es lo que sucede hoy en día en el pueblo cristiano, porque muchas veces usamos las iglesias como clínicas, como hospitales, y vamos a pedir oración, pedimos que Dios haga milagros, pero ¿qué hacemos, mis hermanos? Somos unos malos agradecidos. ¿Por qué? Porque pedimos solamente lo de Dios, lo bueno de Dios, pero no somos capaces ni siquiera de volver a agradecer. Y aquí yo meditaba en esto, mis hermanos, porque como yo les decía, esta enfermedad del COVID que hubo se asimilaba mucho a esta lepra, y muchos se sanaron, ¿cierto? Y fueron mal agradecidos del Señor. El Señor los libró de la muerte. Y venía a mi mente en ese momento cuando estaba en mi dormitorio, y yo pensaba y le decía al Señor, tan grande fue el Señor, porque un ejemplo de fe para mí, es mi madre. Es una mujer que ella tiene mucha fe, que no actúa, toda la vida ha actuado por la fe. A veces nosotros con mi hermana nos reímos porque dice cosas por fe que a veces nosotros le llamamos imposible. Y me podía acordar que mi madre fue como una de ellas, de las agradecidas, porque cuando ella tuvo esta enfermedad estuvo al borde de la muerte, como muchos saben, con cero posibilidad de vida. Alrededor de 24, 25 días, todas las llamadas era que mi madre no tenía posibilidad de vivir, y si es que vivía podía haber quedado inválida, iba a andar en silla de ruedas. Y mientras meditaba esto, yo decía, qué hermoso es reconocer que Dios hace milagros y ser agradecidos del Señor. Cuando mi madre volvió, mis hermanos, a la casa después de estar en un coma, después de estar 25 días en la UCI en Santiago, ¿qué hizo ella? Nosotros la fuimos a buscar a Santiago, me acuerdo, y cuando vinimos desde el aeropuerto, ella dijo,
estaban todos los vecinos inconversos, vecinos que no conocían al Señor, porque a ella la quieren mucho en el pasaje. Y estaban todos mis hermanos esperándola ahí en ese lugar, esperándola, y ella dijo: yo voy a entrar a la casa y no quiero que nadie hable, porque yo quiero testificar lo que Dios hizo en mí. Y aquí me venía esto porque, como les decía, muchos recibieron milagros, sanidades, pero se olvidaron de quién fue quien los sanó. No fueron los médicos, no fueron los antibióticos, sino que fue la misericordia de Dios, mis hermanos. Y hoy vivimos así por la misericordia de Dios. Y yo cuando me acordaba de esto, de verdad, mis hermanos, vive Dios, que me corrían las lágrimas ahí en mi dormitorio, porque uno muchas veces, claro, ella llegó y agradeció al Señor por lo que el Señor hizo, y todos supieron que era un milagro de Dios. Amén. Y los vecinos se enteraron, y había, como le digo, adentro de mi casa gente esperándola, que no conocía a Dios. Y ella dijo, no me voy a sentar, porque incluso le teníamos una sillita, y yo no me voy a sentar antes de decir que Dios fue quien me sanó, y por Él hoy día entro caminando a mi casa. Y por eso, mis hermanos, es tan importante poder ser unos agradecidos del Señor y pedir su misericordia cada día, porque dice que la misericordia de Dios se renueva todos los días en nuestras vidas, y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos. Dice en el capítulo 16, dice: se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Aquí no había, en esta enfermedad no había, tenían que juntarse los judíos con los samaritanos, no había en esta enfermedad ricos, pobres, nada, sino que todos los que le daba esta lepra debían estar juntos. Y aquí ellos tal vez conversaban, dejaron familia, dejaron trabajo, estos leprosos, y se fueron y estaban aislados. Pero este hombre samaritano dice que volvió agradecido, mis hermanos, volvió agradecido del Señor y se postró rostro en tierra. Es maravilloso cuando uno reconoce la misericordia de Dios, porque día a día, mis hermanos, si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, no podríamos vivir. Y es tan lindo porque, como les decía, esta palabra quizás muchas veces la podríamos haber leído, pero la importancia que tiene, como les decía, la fe que había aquí en estos hombres, la obediencia, mis hermanos, es tan importante hoy en día, es tan importante ser obedientes, y a nosotros como humanos nos cuesta. Somos humanos, nos cuesta, pero es importante obedecerle al Señor. Dice el capítulo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, dice, ¿dónde están? Tal vez estos 9, ¿cierto? Ellos pensaban que eran merecedores de esta sanidad. Tal vez estos 9, yo me lo imaginaba que pudieron haber vuelto donde sus familias, ¿cierto? Y ellos dijeron, total, éramos merecedores de esta sanidad. Y volvieron, y algunos se fueron con sus familias a contar que eran sanos después de haber sido aceptados por el sacerdote. Y hoy en día, mis hermanos, en la iglesia, ¿cierto? Igual existen estos tipos de personas que son sanados, ¿cierto? Pero se olvidan del Señor. Se olvidan quién los sanó, quién los rescató, mis hermanos. Por eso les decía, cuán importante es reconocer la misericordia del Señor, ponerse a meditar en esto, en que la misericordia de Dios no se acaba, pero nosotros no debemos conformarnos con una sanidad, con un milagro, sino que también debemos agradecerle al Señor. ¿Y cómo podemos agradecerle? A través de la oración, a través de congregarnos, a través de buscar cada día de Dios, porque muchas veces, como les decía, recibimos milagros, pero nos olvidamos quién hizo el milagro. Y aquí uno de ellos volvió.
Y como les digo, a veces de los 9 sí nos podemos caracterizar con uno de ellos porque, como les decía, somos mal agradecidos de Dios y debemos cada día buscar del Señor, porque cuando el Señor tiene misericordia de nosotros con nuestra familia. Yo podía pensar, mis hermanos, el día domingo al levantarme podía ver a mi hijita caminar, a mi esposo con vida, con salud, a mis padres. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros debemos reconocer cuando somos faltos delante de Dios. Amén. Y cuando no tenemos ganas de orar, si somos humanos, hermanos. Debemos reconocernos aquí por estar en este lugar. No es que nosotros estemos todos los días en oración. Y ese día domingo, mis hermanos, yo vi la misericordia de Dios en mi hogar. Gloria a Dios. Y fui a mi cuarto y lo único que hice, doblegué mis rodillas y agradecí al Señor. Agradecí al Señor porque el Señor nos da todo, mis hermanos. Tenemos una familia, tenemos un hogar. Podía ver para atrás en las noticias, en esas ciudades que han perdido todo, mis hermanos, sus casas, sus vehículos, familias muertas. ¿Cuántas personas han muerto? Y de los que estamos en este lugar lo tenemos todo. Amén. Muchas veces pedimos cosas materiales que son añadiduras para los hijos de Dios, porque no podemos llamarle bendición. Y estamos enfocados en tener una mejor situación económica, un mejor trabajo, pero ni siquiera, mis hermanos, somos capaces de agradecerle al Señor por lo que Él nos ha dado. Imagínense la misericordia de Dios que Él tiene para con nosotros. En vez de quejarnos, en vez, mis hermanos, de quejarnos que nos falta esto, que nos falta esto otro, póngase un momento, mis hermanos, solo agradecerle al Señor. Y como se viene a su mente mientras te agradece a Dios todo lo que tiene, mis hermanos. Amén. No colocando lo material en su vida, sino la vida, que es lo más importante. Que es lo más importante, la salud, la familia. Eso es lo más importante, que somos salvos. Amén. La salvación de nuestra vida, que eso no es menos, mis hermanos. El Señor nos escogió habiendo tantos. Nos escogió del vientre, dice, de nuestra madre para ser salvos. Por eso que hoy en día, mis hermanos, debemos ser agradecidos. Agradecidos del Señor como este samaritano. Aquí podía, dice, cuando escucharon a Jesús decir esto, como le decía, ellos podían haberle dicho tantas cosas al Señor. Le podrían haber dicho, Señor, pero si tú conoces la ley, que si nosotros llegamos con esta lepra nos van a matar, nos van a apedrear. Ellos pudieran haber dicho tantas cosas como lo somos hoy día los hijos de Dios, que a veces nos quejamos por todo. Y ellos, ¿qué hicieron? Actuaron en obediencia. Amén. Y no en quejas, porque ellos mientras iban avanzando, ¿cierto? Mientras ellos iban caminando, el Señor los iba limpiando. Amén. Ellos accionaron en obediencia. Amén. En obediencia, en fe, mis hermanos. También podía traer a mi mente, recuerdo, como muchos de los que están aquí saben, yo tuve tantos años, mis hermanos, tantos años intentando ser madre y no podía. Buscaba por la ciencia médica, le pedía al Señor un milagro. Toda la vida fui criada en las cosas de Dios. Y yo no entendía, mis hermanos, por qué no llegaba el tiempo de que yo pueda ser madre. Pero el Señor, en su misericordia, ahí podemos volver a la misericordia que Él tiene. Un día me habló y me dijo que Él mostraría mi proceso en sueño. Y en ese sueño, mis hermanos, el Señor me dice de que yo debo pedir perdón. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros, como les decía, somos criados en las cosas de Dios, pero siempre tenemos algo en nuestro corazón que no le agrada al Señor. Como decía la otra vez el hermano Jesús, tenemos nuestros pecados regalones, pero de eso es que debemos despojarnos. ¿Para qué? Para que el Señor pueda actuar sobre nosotros, mis hermanos. Porque la misericordia de Dios, como les decía, es eterna en nuestra vida. Pero no podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos ahí sin hacer nada, esperando un milagro.
Y cuando el Señor me habla, mis hermanos, de que yo debo pedir perdón, yo también reconocí que debía hacerlo. Es difícil. Como yo le decía, somos humanos. Es difícil despojarnos de aquello que nos hace mal. Pero para agradar a Dios debemos estar limpios. Debemos estar sin rencores, sin faltas de perdones en nuestras vidas. Y mis hermanos, ahí entra la obediencia. Tal vez, como yo decía, estuve por años pidiendo un milagro al Señor, y tal vez en esos años el Señor no le costaba nada darme la bendición de ser madre, tal vez en ese momento. Pero ¿qué esperaba el Señor de mí? Que yo accionara, que yo reconociera dónde estaba fallando, dónde fallé, de la falta de perdón que había en mi vida, de pedir perdón. Mis hermanos, como les decía, uno muchas veces está dentro de las iglesias, los hermanos estamos, pero tenemos algo que al Señor no le agrada. Y en esta tarde, mis hermanos, el Señor nos ordena a que debemos ser obedientes, a sacar lo que no le agrada al Señor de nuestras vidas. Y solamente usted le conoce lo que tiene dentro de su vida. Yo no puedo decirle a usted lo que saque dentro de su corazón si yo no le conozco. El Señor le conoce. Y cuando esto sucedió, mis hermanos, cuando llegó el momento, cierto que el Señor preparó todas las cosas. El Señor pudo preparar todo, porque yo pedí ayuda también. Pedí ayuda al Señor y el Señor trabajó. Pudo llegar ese momento donde yo tuve que pedir perdón. Tal vez no fui por el humano perdonada, tal vez no recibí una respuesta, pero la obediencia actuó en mí. Y pude yo obedecer, mis hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? Para la gloria de Dios, es como de locos, pero qué tan importante es obedecer al Señor en instante, así como automáticamente. Alrededor de los 3 meses yo me enteré que estaba embarazada. Y fue, mis hermanos, ¿cómo no creerle al Señor? ¿Cómo no creerle? ¿Cómo hoy en día el Señor, a sí mismo, como hizo con estos leprosos, puede hacer con nosotros? Porque tal vez la lepra, cierto, que había en ese entonces, atacaba la piel, pero hoy, hablando espiritualmente, podemos ser leprosos espiritualmente. ¿Por qué? Porque, como le digo, tenemos pecados, cosas que nos apartan del Señor, cosas que vamos perdiendo. Vamos perdiendo la oración, vamos perdiendo, como le decía, la falta de congregarnos, perdemos la falta de ayuno. Y asimismo esa lepra va entrando en nuestros corazones, en nuestra vida espiritual, y va cambiando nuestra vida, nos va deteriorando espiritualmente. Y como yo le decía a mis hermanos, en ese momento, cuando yo obedecía al Señor, el Señor actuó automáticamente en mi vida. Y como le decía, Él sabía mi sufrimiento, que todos los años, al terminar el año, y para mí era terrible, porque todos los años no me podía quedar embarazada, pero llegó el momento que tuvo misericordia. Y yo decía que en su inmensa misericordia Él actuó en mi vida, porque aún mostrándome, imagínese uno sabiendo que tiene esos pecados en su vida, no actúa, no obedece. Y ahí el Señor pudo tener misericordia de mi vida y trajo este milagro que hoy ya está, faltan como 3 meses aproximadamente para cumplir 2 años, Claudita. Y para la gloria de Dios ella vive, y Él fue quien le dio vida, quien le dio la salud. Y por eso podía meditar en esto, que es importante, mis hermanos, es ser obedientes. Nuestro pastor siempre nos recalca de la obediencia, en los estudios, las predicaciones. Y como yo le decía, esta palabra primeramente va a mi vida, porque somos humanos, somos desobedientes. Cuando nos mandan, ¿cierto? Cuando tenemos que ayunar, cuando tenemos que salir a predicar. Y por eso yo le agradecía al Señor por esta palabra, porque cuando le pedí al Señor una palabra, yo le decía que necesitaba para mí un alimento primeramente. Y cuando veo esta palabra de los 10 leprosos, yo la podía escudriñar, la podía leer, y decía, tal vez es tan conocida esta palabra, pero
el contexto, mis hermanos, que tiene es poderoso. Es poderoso porque, como decía, que en el camino, mientras ellos iban avanzando, caminando, fueron limpiados. Y eso hoy día nos deja una gran enseñanza de que al Señor no debemos mandarlo nosotros. Señor, quiero esto otro. Si no es la voluntad de Dios, Él quiere que nosotros, primeramente nosotros actuemos. Y luego de eso, el Señor nos pueda bendecir, nos pueda dar ese milagro. Porque yo sé que todos los que estamos en este lugar tenemos una petición. Nadie puede decir yo lo tengo todo. Nadie puede decir yo soy completamente feliz, no me falta nada. Todos tenemos una petición. Pero sí hay que priorizar esa petición en el nivel espiritual. Porque queda tan poco, mis hermanos, para que el Señor venga. Tal vez estamos pidiendo una casa, un vehículo, un sitio, no sé. Pero que nada de eso sea más importante que pedirle al Señor misericordia por la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. Por eso es tan importante reconocer la misericordia del Señor. Como les decía, esta lepra, ¿cierto?, afecta mucho hoy día al cristiano en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, porque muchos tenemos quizás recuerdos de nuestro pasado, de nuestra infancia. Quizás nosotros tenemos recuerdos de nuestra infancia, que es una lepra igual, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos aparta del Señor. Porque como les decía, tenemos falta de perdón en nuestras vidas. Porque muchas veces tenemos enojo, que el hermano me miró mal, que el hermano me dijo esto, que el pastor me dijo esto otro. Y eso no nos deja tampoco avanzar, hacer la voluntad del Señor. Pero como hizo el samaritano, que él no fue un mal agradecido, debemos hoy día, ¿cierto?, ser como aquel samaritano y volver a la presencia del Señor. Cuando el Señor te bendiga, como dice el pastor, mientras más el Señor te bendiga, más humilde que seas. Porque por su misericordia lo tenemos todo, mis hermanos. Si no fuera por la misericordia de Dios, ni siquiera estaríamos en este lugar. Como yo les decía, sufrí tanto, tal vez en ese tiempo, quizás podría haber hecho tantas cosas. Pero la misericordia de Dios me sostuvo. Y su misericordia de Dios me mostró lo que yo debiese hacer. Cuando salimos de nuestros hogares, mis hermanos, es tan importante salir. A veces estamos apurados, nos levantamos atrasados, pero no salga sin agradecerle al Señor, sin doblegar sus rodillas al Señor. Y todas las mañanas, ¿cierto?, al salir de nuestro hogar, agradecerle por lo que tenemos. Cuando despertamos, vemos a nuestra familia, a nuestros hijos. Hoy hay tanto dolor en nuestro país. Hay tantas familias sufriendo, mis hermanos. La vida en un segundo se nos va. Y muchas veces nos estamos enfocando en cosas materiales. Muchas veces nos enfocamos en cosas que ni siquiera van a ser bien para nuestras vidas. Pero es importante que podamos, mis hermanos, reconocer y pedir cada día la misericordia de Dios. Así como decían estos leprosos, ellos le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué maravilloso. Como yo les decía, ellos podrían haber pedido sanidad, pero ellos sabían que la misericordia de Dios les podía haber cambiado su vida. Y aunque este samaritano solo volvió y los otros 9, no importa, no seamos como ellos, sino que podamos ser agradecidos cada día por lo que tenemos, por nuestra familia. Como les decía, tenemos un hogar. Yo me podía pensar, imagínense, mi hermana Yasmín, ella pudiese quejarse porque ella le llegaron estos 2 niñitos, pero ella, por la misericordia de Dios. ¿Y quién va a ser, mi hermana, que te va a sostener? El Señor. Amén.
porque en vez de quejarte tú ayudaste, porque perfectamente podía haber dicho, no, yo tengo muchos nietos, tengo hijas. Y yo me gozaba el domingo cuando este pequeñito eran presentados aquí, mis hermanos, la misericordia de Dios hacia ellos. Cómo el Señor se fija de todas las cosas que nos hacen falta. Y yo decía, hermana Yamil, tú no te puedes quejar de ellos, sino que agradecerle al Señor, porque ellos tú tal vez les salvaste la vida. Y el Señor te usó como medio para que tú puedas bendecir a estos pequeños. Por eso yo le digo, las cosas materiales, a lo mejor mi hermana no lo tiene todo lo suficiente, pero el Señor te va a sostener, te va a añadir para que estos pequeños se puedan criar. Y es tan grande el amor de Dios hacia nosotros, no siendo merecedores, ¿cierto? No siendo merecedores muchas veces de lo que nos sucede, pero su misericordia cada día está con nosotros, mis hermanos. Y como yo les podría decir, en vez, ¿cierto, mis hermanos, de quejarnos por los que nos faltan, en vez de quejarnos por lo que aún no llega, podamos ser obedientes y agradecidos del Señor. Primeramente, mis hermanos, obedecer al Señor, porque Él nos demanda, ¿cierto?, que estemos en su casa de oración, que nos congreguemos, que oremos, que ayunemos. No esperemos un milagro así, diciendo, no, si Dios sabe lo que a mí me hace falta. Sí, estoy esperando en Dios. Sí, esperar en Dios está bien. Pero ¿qué haces tú esperando mientras? ¿Qué hacemos nosotros esperando mientras? No hacemos nada. Estamos diciendo, no, si el Señor nos va a proveer. Pero solamente lo decimos de la boca para afuera. No somos agradecidos del Señor. ¿Y qué hacemos? Los ponemos a esperar, así como me pasó a mí, que pasaron alrededor de 10 años, que yo no era madre. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí esperando, decía, no, si Dios conoce mi petición, pero no actuaba, no accionaba en fe, mis hermanos. Por eso yo te invito a que tú tengas la fe en este día, que primero actúe la fe en tu vida y luego puedas recibir el milagro que tanto esperas en tu vida. Hay tantas cosas, mis hermanos, como les decía, que nosotros sí, lo material, lo económico, lo necesitamos, pero que no sea prioridad de nuestra vida, sino que podamos sacar lo que hay malo dentro de nuestra vida, de nuestro corazón, y que nos podamos examinar en este día. ¿Dónde estamos faltos? Si hemos cometido error, si hemos cometido pecado, si hemos herido a nuestro hermano, si no hemos perdonado. Examínate, mi hermano, y el Señor va a actuar, como le digo, el Señor va a actuar. Que en vez de quejarnos, que nos falta esto, que nos falta esto otro, agradecerle al Señor, agradecerle como este samaritano, ¿cierto? Porque el Señor, su misericordia nos acaba. Y Él conoce la intención de nuestros corazones. Él conoce a dónde hay verdad. Nosotros no podemos escondernos delante de su presencia, porque el Señor nos conoce tan bien, mis hermanos, que, como yo decía, Él a lo mejor no actúa según a nuestra necesidad, porque Él no está esperando que nosotros demos de nosotros lo mejor, podernos congregar, poder buscar a Dios, poder ser agradecidos cada mañana, como yo le decía, cada mañana pedirle al Señor tu misericordia en mi vida. Porque muchas veces nos arrodillamos y decimos, Señor, hoy día yo quiero que tú me bendigas. Señor, hoy día quiero que tú abras esta puerta. ¿Y qué hacemos? Nos dedicamos a pedir, pero no imploramos la misericordia de Dios. No somos capaces de agradecerle. Por eso yo le decía, mis hermanos, que importante es apartar un momento y solo dedícate a agradecerle al Señor. Dedícate solo un momento a agradecerle al Señor, y de repente ni siquiera palabras salen de nuestra boca, pero nuestras lágrimas empiezan a correr. ¿Por qué? Porque te empiezas a pensar en tu familia, en la salud, en la vida,
que tienes un hogar cómodo, duermes en una cama cómoda. Y ahí empiezas tú a reflexionar, mi hermano. Es importante reconocer y agradecerle al Señor. Mi hermano Matías, como para ir terminando, quiero que si puede colocar en Filipenses 4:6 para que podamos meditar en este trozo de su palabra, que igual trajo para pensar mucho en mi vida. Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Amén. Es maravilloso, mis hermanos, es maravillosa su palabra. Como decía el pastor ese día, el martes en el estudio, cuando uno empieza a escudriñar la palabra, empieza a leer y empieza a sacar de un lado, de otro, y es bendecido, mis hermanos. Muchas veces, muchas veces tenemos la Biblia ahí en nuestro velador, o rara vez cuando venimos al culto la traímos o la hojeamos, pero es importante poder escudriñar, poder leer y poder entender. Pero para que tú entiendas la palabra de Dios debemos pedirle al Señor que Él abra nuestro entendimiento, mis hermanos. Por eso me gozaba hoy día en esta palabra, bueno, desde el lunes que estaba leyendo y pidiéndole una palabra al Señor. Como le decía, esta palabra tan conocida, pero con un gran significado que dejó en mi vida, que es la obediencia, que es la fe y que es el agradecimiento al Señor. Porque somos agradecidos, debemos ser agradecidos, porque como le decía, estamos hoy por la misericordia, solo por la misericordia de Dios. Hasta aquí, mis hermanos, puedo sentir hablar de su palabra, esperando que haya sido, mis hermanos, esta palabra de bendición para su vida. Porque esta palabra, cierto, nunca vuelve vacía. Y como le decía, de una enseñanza a nuestras vidas, que si hoy estás falto de algo, puedas reconocerte delante del Señor, porque Él te escucha. El Señor está esperando que nosotros abramos nuestra boca y Él nos pueda contestar, mis hermanos. Quiero dejar este lugar orando al Señor por esta palabra de bendición. Colóquense en pie, mis hermanos. Gracias, Señor, bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias. Primeramente, Padre Celestial, por el respaldo a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha podido ser entregada, Señor, porque necesitamos cada día, Señor, y que esta palabra hoy día nos enseña, Padre Celestial, que debemos activar nuestra fe, Padre Celestial, que debemos ser obedientes delante de ti, Padre Celestial, que debemos ser agradecidos, Señor amado, por todo lo que usted nos da, Cristo amado. Gracias, Señor, en esta hora. Yo te pido, Padre bendito, que esta palabra, que fue bendición para mi vida, que ha sido bendición para mi vida, sea, Señor, bendición también para tus hijos que en este día han llegado, Padre Celestial, a este lugar, que sean de bendición y que usted pueda redarguir sus mentes, Señor, durante la noche, así como hiciste conmigo, Padre Celestial. Es tan importante reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados delante de ti, Señor, que para recibir lo que tú quieres para nosotros, Señor, lo que tú tienes para nosotros, debemos, Señor amado, obedecerte. Señor, debemos echar a actuar nuestra fe, Padre querido. En esta hora, Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que es primeramente para mi vida, Señor, que es alimento a mi vida, Padre amado. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea penetrando en cada corazón de tus hijos, Señor, y podamos actuar, Señor, como aquel samaritano, que él volvió donde ti a reconocer que solamente fuiste tú quien, Señor, le sanaste, le curaste, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a siempre ser agradecidos de ti, a no dudar de tu existencia. Señor amado, que hoy día a lo mejor no vemos lo que queremos, pero que por fe mañana, Señor, lo tendremos, Padre amado. Gracias te doy, Señor, por el respaldo, Señor, hacia mi vida.
Gracias, Padre Celestial, porque usted nos tiene en pie, Señor, porque tu misericordia nos ha sostenido, amado Dios. Gracias porque tu misericordia son renovadas cada día en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre querido, cada día a buscar de tu presencia, Señor, a buscar tu misericordia, Señor, a dejar de lado lo material, Señor, y a buscar de ti cada día a través de la palabra, de la oración, Señor. Levanta, Padre, tu pueblo, Señor amado, que quizás, Señor, si tenemos esa lepra, Señor, espiritual, emocional, hoy día pueda salir, Señor, de nuestros corazones, Padre Celestial, y usted nos pueda dejar libre, así, Señor, como libraste, como limpiaste a estos leprosos, Señor, en nuestras vidas. Queremos lo mismo, Padre querido, queremos ser limpios, Padre Santo, para poder agradarte, Padre Celestial. Queremos ser limpios para poder bendecirte, Padre, porque tú no habitas en un corazón sucio, Señor, donde hay pecado, donde hay falta de perdón, Señor, donde hay orgullo, donde hay vanidad, Padre Celestial. Ahí usted no actúa, Señor, sino que en un corazón arrepentido, Padre Celestial, en un corazón consagrado, en una vida, Señor, consagrada delante de ti. En esta hora, amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo, por este remanente, Señor amado, que está en este lugar. Te doy gracias, Señor, por mis pastores, Padre bendito, que ellos, Señor, han pasado tantas cosas, pero, Señor amado, aquí usted les tiene. Señor, que ellos tal vez no se han quejado y que han sido agradecidos por este pueblo que usted le ha dado, Padre Celestial. En esta hora yo te pido la bendición en nuestras vidas, Señor, que esta palabra, Señor, no haya sido, Señor amado, en vana, sino, Señor, que haya sido un alimento hacia nosotros, que haya sido, Señor amado, una medicina a nuestros corazones, Señor, que esperemos en ti, que podamos esperar en ti respuesta, pero que podamos accionar, Señor, en fe, Padre querido, que no nos podamos quedar de brazos cruzados, sino, Señor amado, poder accionar y tener fe de que usted nos bendecirá, amado Dios. En esta hora, Señor, quiero entregar este lugar, Señor, agradecida una vez más de ti, por tu amor y por tu misericordia, por tu respaldo, Padre Celestial. Quiero entregar este lugar, Señor amado, y que nos pueda seguir bendiciendo a través de la alabanza, de la adoración, amado Dios. Quédate en este lugar con tu hija, dándole las gracias, Señor amado. Muchas gracias por todo, amado Dios. Y te pido todas estas bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.